Hola, ¿cómo estás? Bueno, voy a comenzar esta serie de mitos y verdades de la astrología. Me presento, mi nombre es Cecilia, soy licenciada en psicología, astróloga, orientación psicológica, humanística, sigo la línea junguiana. Y bueno, la intención de estos videos es dar un poco de información sobre algunas cuestiones que van dando vuelta en las redes sociales, que leo a veces en los comentarios, y mi idea es informar de la forma más clara y objetiva posible, sin juicios a las personas que dan información que no es absolutamente certera. Pero bueno, lo primero que me gustaría dejar en este video, el primer mito que me gustaría desterrar o explicar en este video, es el mito de los arianos son de esta manera, las virginianas son de esta otra, los piscianos son de esta otra, ¿no? Hay mucho de eso en internet, hay muchas páginas que son incluso hacen chistes, horóscopo, distintos colores y son páginas divertidas, pero a veces hay que tener cuidado porque nos queda como grabada en la cabeza que la gente de un determinado signo tiene necesariamente ciertos rasgos. Entonces después escucha o leo en los grupos que dicen, ¿vieron que los geminianos son todos infieles? Un mito típico de Géminis, estoy casada con un geminiano que es lo más fiel del mundo. ¿Vieron que las virginianas son todas rompebolas? Bueno, más o menos, pero hay de todo. Y voy a explicar las bases y los fundamentos de por qué no es así. Si bien hay un poquito que puede tener que ver, pero voy a explicar por qué. Primero, las personas somos mucho más que un signo solar. Muchísimo más. Por ejemplo, tenemos un signo solar, pero si vamos a hablar del sol de la persona, no nos podemos quedar solo con el signo. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar, por ejemplo, de un leonino. Entonces digo, bueno, sí, a esta persona le encanta mostrarse y le encanta la exhibición y bla, 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 bla. Pero no es lo mismo un leonino que tiene un sol en una casa angular. Las casas angulares son las de el ascendente, voy a hacer un ojito acá, el ascendente, el descendente, el medio cielo, el fondo del cielo. Son los 4 ángulos donde se expresa más fácilmente la energía. ¿Habrán visto alguna carta natal? Tienen las 8 casas, ahí, las 12 casas, perdón. Bueno. Entonces acá tenemos el ascendente, acá tenemos el descendente, acá tenemos el fondo del cielo, que es la cúspide de la casa 4, y el medio cielo, que es la cúspide de la casa 10. No se estaba viendo nada, que vuelva. Ahí va. Entonces, no es lo mismo tener el sol acá, que va a ser un sol que va a tender a expresarse, a salir hacia afuera, a querer mostrarse. Un sol acá, en el medio cielo, que también es una casa de mucha expresión, especialmente en lo social, en cuestiones colectivas, en lo laboral, en lo profesional, que tener por ejemplo un sol en Leo pero en casa 8 o en casa 12, ¿no? Que son casas más, o en las casas más bajas, como en la casa 4, en la casa 3, que son casas de menor exposición. De hecho, la casa 8 es como una casa de tener como un cierto recelo a mostrarse. O la casa 12, ¿no? Entonces, que son personas que suelen pasar mucho tiempo encerradas o entrenando o en hospitales o en lugares donde tienen poca visibilidad hacia afuera. Entonces, ya de por sí vemos que no es lo mismo tener un sol en un signo, pero en una casa o en otra. Va a cambiar muchísimo. Así que esa es una de las primeras cuestiones que hay que tener en cuenta. Segundo, yo hablo de un sol, por ejemplo, en Leo. Pero no es lo mismo un sol en Leo que está haciendo algún aspecto. Los aspectos es cuando los planetas se comunican entre sí. Los aspectos pueden ser, por ejemplo, de conjunción, cuando dos planetas están juntos. Por ejemplo, yo tengo el sol acá y al lado del sol tengo, por ejemplo, a Júpiter. Entonces ahí se habla de una conjunción Sol-Júpiter. Entonces una persona con una conjunción Sol-Júpiter va a ser una persona que va a ser mucho más extrovertida, de mostrarse, ¿no? De querer contagiar su entusiasmo. No es lo mismo si esta persona, otra persona, tiene Sol-Saturno. Porque Saturno justamente es un planeta que tiene que ver mucho más con
el limitarse, la constricción, el meterse hacia adentro, el ser racional, el ser, dar una respuesta esperable. Entonces ahí tiende más a limitar la autoexpresión del Sol. No solamente está en la conjunción, hay un montón más de aspectos. O sea, uno puede tener un Sol o cualquier otro, digamos, planeta, pero bueno, ahora estamos hablando del Sol, con aspectos a cualquier otro planeta, ¿no? Uno puede tener el Sol junto o en cuadratura, la cuadratura es otro aspecto, o en oposición, o en trígono, bueno, estos son los distintos aspectos. Estos aspectos van a matizar ese Sol. Entonces, no va a ser lo mismo si esta persona tiene el Sol con Júpiter, que va a ser más extrovertida, más hacia afuera, que el Sol con Saturno, que si esto es una cuadratura, si esto es una posición y demás. Esto ya es muy técnico para algunas personas, pero digamos básicamente la relación que tiene ese Sol con los otros planetas va a dar un montón de tonalidades. Entonces ya vemos que decir Sol en X signo se queda muy corto. Porque para hablar de una síntesis del Sol yo voy a tener que hablar de ese Sol por signo, que es muy importante el signo del Sol. Nadie niega que es muy importante el signo del Sol. Pero además de ese Sol por signo, por casa y por aspectos. Ahí ya tenemos que cuando yo digo, él es geminiano, yo no sé qué tipo de geminiano es. ¿Es un geminiano de casa 3? ¿Es un geminiano de casa 7? ¿Es un geminiano saturnino? ¿Es un geminiano venusino? ¿Sí? Así que todo eso nos queda por fuera cuando decimos los escorpianos. Así que esos serían los primeros fundamentos de por qué está mal decir los geminianos son así, los escorpianos son así, o los virginianos son así, los librianos son así. Por otro lado, solo estamos hablando del signo solar. Las personas, además de tener un sol, tenemos una luna, que la luna es muy importante porque la luna habla de nuestro mundo interno, de cómo nos sentimos en la intimidad. El sol es como cómo yo me siento naturalmente, cómo brillo, qué me gusta, qué deseo, qué objetivos tengo en la vida, cómo tiendo a expresarme. Pero la luna tiene más que ver con esas necesidades emocionales más arraigadas. De hecho, la luna es nuestra primera identidad. No sé si sabían, pero hay muchas astrologías distintas a la occidental, como por ejemplo la védica, que es la que se practica en la India, que es mucho más lunar. Le dan mucha más importancia el signo de la luna que el signo del sol. Porque cuando nosotros nacemos somos, bueno, esto es un tema muy largo, que no me quiero explayar, pero básicamente para explicar y que se entienda, lo voy a decir muy cortito. Cuando nacemos nacemos en un estado de desvalimiento por ser mamíferos, por ser seres humanos. Necesitamos mucho tiempo de cuidados y de protección. De hecho, hasta los 18, 19 años es muy probable que la persona siga muy vinculada con su familia, incluso más también, a veces hasta los 20 y pico, hasta los 30 y pico también. Nacemos en estado de desvalimiento y necesitamos mucho de la protección de nuestros cuidadores, de mamá, de papá, del hogar, de los abuelos, de los tíos, de los hermanos. Entonces, de eso habla la luna, de ese patrón afectivo que se gestó durante los primeros años de vida y que quedó como grabado a fuego dentro mío, y que yo necesito que, si esa cualidad no la tengo, yo me siento incómoda, me siento insegura, me siento que voy a necesitar protegerme. Y que justamente cuando necesito protección, cuando me siento que el mundo se vuelve un lugar hostil, no sé si les ha pasado tener un mal día y decir, ay, necesito llegar a casa, sacarme los zapatos, ponerme en pantuflas y prender Netflix. Bueno, esa necesidad interna es la luna. Y fíjense qué fuerte que es en los seres humanos. Entonces cuando yo digo el escorpiano, yo no sé si ese escorpiano tiene luna en Libra, luna en Tauro, no sé, dónde tiene luna en Piscis. Entonces yo ya estoy dejando afuera un factor que es re importante, les diría casi, si no es tan importante como el sol, que es el signo de la luna. Y de vuelta, si hablamos del signo de la luna, también tenemos que ver en qué casa está la luna. Porque no va a ser lo mismo una luna en Aries, pero si está en la casa 12, que si está en la casa 7, que si está en la casa 10. Y otra vez, vuelve a aparecer la misma situación. ¿Qué aspectos hace esta luna? ¿Hace algún aspecto con algún planeta? Entonces,
Fíjense toda la información que estoy dejando afuera cuando digo el escorpiano es así, el libriano es así. Y después, ¿qué más queda? Y queda Mercurio. Mercurio es cómo comunico, cómo aprendo, cómo incorporo información, cómo incorporo datos, cómo me relaciono y me vinculo con mis pares, con mis compañeros, cómo aprendo, cómo voy a la escuela, cómo fue mi relación con mis compañeros en la escuela. Bueno, un montón de cosas. Pues, fíjense qué importante será Mercurio y cómo marcará la vida de muchos chicos cuando cuando tartamudean, cuando tienen problemas de adaptación en la escuela, cuando tienen hiperactividad, cuando les cuesta aprender, ¿no? Entonces, otra vez, Mercurio por signo, Mercurio por casa, Mercurio por aspecto. Y después nos falta Venus. Venus es qué disfruto, cómo me vinculo con los demás, cómo doy amor, cómo me siento querido, querida, cómo me complemento con otros que me dan algo que yo no tengo o que me muestran algo que yo no tengo, cómo es esta vinculación social con los demás, ¿no? Fíjense qué importante. Y otra vez, tenemos que hablar de signo, de aspectos, de casas. Y Marte que es nuestro guerrero interno, que es la energía con la que salimos al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos 10 planetas. 10 planetas y hay mucha gente que toma los asteroides, Quirón, Lilith, Ceres, Palas. Así que fíjense todas las combinatorias posibles que hay. Cómo reducimos cuando decimos el virginiano es así, el libriano es así, y mucho más cuando decimos es bueno o es malo. ¿Qué es bueno y qué es malo? No hay nada bueno o malo, porque aunque nos quedemos solo con la energía de Escorpio y digan, uy, los escorpianos son jodidos, o las escorpianas son difíciles, o guardan, o no se muestran, estamos hablando de cómo X persona, como tu prima o tu novio escorpiano, codifica e interpreta esa energía inconscientemente y cómo la expresa. Además de que obviamente tiene un montón de otros planetas y un montón de otras relaciones entre planetas y demás. Y lo que no estamos considerando es que Escorpio va mucho más allá de tu primo, de tu hermana, de tu sobrino. Escorpio es una energía, es un arquetipo. O sea, nosotros podríamos descomponer todo lo que existe en la humanidad en 12 arquetipos o energías primordiales, base. Entonces Escorpio no tiene nada que ver con ser jodido. Eso es como la humanidad, muchas personas, lo que ellos logran hacer con esta energía de Escorpio. Escorpio, al ser un arquetipo, tiene un lado de luz, un lado de sombra, tiene gradaciones, podemos irnos a los polos, podemos ir viendo los puntos más intermedios, podemos ir viendo cómo se manifiesta esa energía en el ser humano, qué distintos arquetipos han expresado esta energía, pero es una energía que va más allá de X, el arquetipo del jodido. Entonces, con Escorpio yo puedo hablar de los psicoanalistas, los psicólogos especialmente los que hacemos análisis o los que vamos a lo profundo, puede ser un analista junguiano, un analista freudiano, lacaniano, o sea, todos los que exploramos el inconsciente. Podemos hablar de un investigador, una persona que investiga para descubrir la cura a una enfermedad. Podemos hablar de un alquimista, podemos hablar de alguien que de alguien que recicla, porque Escorpio tiene que ver con esto de transformar la materia. La curación es escorpiana, porque Escorpio tiene que ver con liberar la energía que está contenida. Entonces, ¿qué más escorpiano que la sanación, que la curación, que la transformación? Así que este es el primer mito que me gustaría enseñar y explicar. Ya después de ver este video me parece que ya no va más eso de decir los escorpianos son así, los librianos son así. Si lo dijiste hasta ahora no pasa nada, estás aprendiendo. Pero está bueno que lo empieces a considerar y a tomar en cuenta y también a comprender que vos seguramente no te identificás 100% con tu sol. Y está bien, nadie es 100% el sol. Porque si vos sos pisciana, capaz tenés la luna en Virgo. O capaz tenés montones de planetas en Aries. Entonces toda esa cuestión pisciana, armónica, amorosa, empática,
capaz no te identificás tan fácilmente. Capaz te identificás más con otras energías, porque capaz tenés muchos planetas en otros signos, o en casas o aspectos y demás. Así que bueno, espero que te haya servido. Voy a seguir haciendo videitos desmistificando algunas cuestiones de la astrología. Y te dejo un abrazo grande. Si querés dejar tus comentarios abajo qué te pareció. Chao, chao.